Continuando con el curso, vamos al capítulo número 2, criterios estructurales y geotécnicos en edificaciones. Para esto contamos con una carga vertical, que es la carga muerta más la carga viva. Carga lateral, carga del sismo más la carga del viento. Carga muerta es igual al peso propio y la sumatoria de los pesos específicos por el volumen de toda la estructura, teniendo como un peso específico del hormigón de 2.400 kilogramos fuerza metro cúbico, un módulo de posición de 0.2, peso específico del acero de 7.850 kilogramos fuerza metro cúbico, módulo de posición de 0.3, de la mampostería es 1.800 kilogramos fuerza metro cúbico y el módulo de posición es de 0.25. La elasticidad del hormigón es de 1000, según la CI, es de 1500 veces la raíz cuadrada de la resistencia característica, que en la mayoría de los casos es de 210. La elasticidad del acero es de 2 por 10 a la 6 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. De la mampostería es 500 veces la resistencia característica. Del artesanal serían siendo una menor, teniendo que ser menor o igual a 45 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Mampostería industrial mayor a 65 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. La carga viva es temporal y depende del uso del ambiente. En vivienda se tiene una carga viva de 200 kilogramos fuerza metro cúbico. En aulas de colegio se tiene una carga viva de 300 kilogramos fuerza metro cúbico. Y ahora vamos a iniciar con el predimensionamiento de algunas estructuras. Para el predimensionamiento de una losa se toma la longitud más larga y un aproximado de la altura, teniendo para una longitud de 4 metros una altura de losa de 17 centímetros, con un peso de esa losa de 280 kilogramos fuerza metro cuadrado. Para una longitud de 7 metros se tiene 30 centímetros de altura con 420 kilogramos fuerza metro cuadrado. En una losa maciza, el mínimo de la altura de la losa maciza es igual a la longitud más larga entre 40 y el máximo de la losa maciza es la altura del aligerado menos 5 centímetros. En vigas se tiene la base por la altura y la altura, teniendo que ser la base mínimamente 25 centímetros para evitar las cangrejeras, y L la longitud de la viga más larga. Según la CI, H, la altura de la viga, debería ser 1/8 a 1/12 parte de la longitud, pero en la práctica se utiliza la longitud entre 10. La base tendría que ser 1/2 a 2/3 de la altura. En lo práctico, la base es la altura entre 10. En columna, según la CI, una columna centrada tendría que tener una área de columna en base al el peso de servicio dividido entre 0.45 la resistencia característica del concreto. En una columna excéntrica, el área de columna debería ser el peso de servicio entre 0.45 la frecuencia característica. Teniendo un peso de servicio, siendo esta, el peso tendría que ser por la área tributaria entre el número de pisos, teniendo que tomar el peso existiendo 3 categorías: esencial, importante y común. El esencial es el hospital, colegios, teniendo un peso de 1.500 kilogramos de fuerza metro cuadrado. En importante 1.250, y en común, que sería una vivienda o un hotel, de 1.000 kilogramos fuerza metro cuadrado. El muro de hormigón armado tendría que tener una base mínima de 20 centímetros en zona de alta sismicidad. La longitud del muro en X es el B basal en función de X entre el sigma de 0.53, la raíz de la resistencia característica por la base máxima en función de Y por 0.8. En Y sería lo mismo tomando en cuenta todo el eje Y. El sigma tendría que ser
0.85. Para zapatas aisladas. El área de la zapata tiene que ser mayor o igual al P de servicio entre el Q característico por la capacidad admisible de terreno, teniendo un Q de igual a 1 para una roca, que sería mayor o igual a 6 kg fuerza centímetro cuadrado, y un Q de 0.7 para un terreno blando, que sería 1.2 kg fuerza centímetro cuadrado, existiendo los intermedios. Controles por carga vertical. La capacidad portante o resistencia de terreno. El Q admisible tiene que ser mayor o igual al P del edificio, al peso del edificio más el peso del cimiento entre el área de cimentación. Asentamiento. El asentamiento tolerable es la consecuencia del proceso constructivo, una cohesión molecular. El asentamiento tolerable es la consecuencia del proceso constructivo de la cohesión molecular, teniendo un coeficiente, un balasto vertical, que sería la reacción del suelo a la carga del edificio, teniendo por ecuación R es igual a KZ por ST es igual al P total, siendo ST el peso del edificio más el peso del cimiento, todo eso dividido entre C1 por el asentamiento. Asentamiento diferencial. El objetivo es evitar la pérdida de estabilidad de la superestructura. El asentamiento diferencial es la diferencia que se produce entre las zapatas con relación de una a otra. Es cuando una zapata asienta más que otra, existiendo la ecuación de que el asentamiento en una zapata menos el asentamiento de otra zapata dividido entre la longitud tiene que ser menor o igual a 0.3, evitando la pérdida de la estabilidad de la superestructura, existiendo una desviación angular, como se enseña en el gráfico. Control por sismo. Control por carga lateral de sismo. Esto es un control de desplazamiento lateral o control que deriva de deriva, o drift. Se tiene una diferencia de desplazamientos horizontales y se va haciendo ciertas verificaciones